Bueno, el ejercicio 21-21 nos dice lo siguiente. Entonces, una carga puntual positiva Q está situada sobre la parte positiva del eje Y en Y igual a A. Y una carga puntual negativa menos Q está en la parte negativa del eje Y en Y igual a menos A. Se coloca una carga puntual negativa menos Q en cierto punto donde la parte positiva del eje X. A. En un diagrama de cuerpo libre indique las fuerzas que actúan sobre la carga menos Q. B. Encuentre las componentes X y Y de la fuerza neta que ejercen las dos cargas Q y menos Q sobre menos Q. Su respuesta solo deberá incluir KQ con mayúscula A y la coordenada X de la tercera carga. C. ¿Cuál es la fuerza neta sobre la carga menos Q cuando está en el origen? X igual a 0. D. Haga la gráfica de la componente Y, la fuerza neta sobre la carga menos Q en función de X para los valores de X entre menos 4A y más 4A. Bueno, entonces empecemos haciendo el montaje. Entonces voy a hacer el eje Y. Y entonces me dicen que en el punto, bueno, vamos a colocar el 0. Vamos a colocar mi eje X. Entonces me dicen que en el punto Y igual a A hay una carga Q. Entonces esto es Y igual a A. O sea que esta distancia de acá hasta acá es A. Y aquí está una carga Q. Y también nos dice que en el punto Y igual a menos A, o sea, a una distancia A también, pero por la parte negativa hay una carga menos Q. Ahora, en un punto cualquiera, en la parte positiva del eje X, hay una carga Q. Entonces vamos a colocar una carga Q y nos dice que hagamos el diagrama de cuerpo libre de esa carga Q. Entonces, vamos, esta es la línea, o sea, la distancia. Vamos a alargarla un poco. Y esta es la distancia que hay entre la carga Q y la carga menos Q. Para que sea más claro, vamos a colocarle, por ejemplo, a la carga Q un color rojo. Entonces, la fuerza que hay entre Q y menos Q es de repulsión porque las dos cargas tienen signo positivo. Entonces, cargas iguales. Perdón, la carga, no, aquí volvamos, retomemos aquí, la carga que nos están diciendo es menos Q. En el problema nos dijeron que tenía una carga menos Q. Entonces, la fuerza no es de repulsión, sino que la fuerza es de atracción. Y vamos a colocarle a nuestra carga menos Q de la parte negativa el color azul. Y entonces ahora la fuerza entre menos Q minúscula y menos Q mayúscula es una fuerza de repulsión. Porque son fuerzas porque tienen igual signo. Si lo analizamos, X, las dos distancias son iguales. Esta distancia es a al cuadrado más x al cuadrado por Pitágoras. Y esta distancia va a ser a al cuadrado más x al cuadrado por Pitágoras, lo que quiere decir que la fuerza entre Q y menos Q tiene la misma magnitud
que la fuerza entre menos Q y menos Q. Y esa fuerza es igual a K, Q mayúscula, Q minúscula, sobre la distancia al cuadrado, o sea, A al cuadrado más X al cuadrado. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que aunque la magnitud es la misma, la dirección no es la misma. Entonces, para mirar el problema de las componentes, miremos cómo serían las componentes de la fuerza entre Q positiva y menos Q. Entonces, tendrá una componente en Y y tiene una componente en X. Lo mismo va a pasar con la fuerza entre menos Q y menos Q. Una componente en Y y una componente en X. Y resulta que, como hemos dicho, que tienen la misma magnitud, pues la componente en X de esta fuerza es igual a la componente en X de esta fuerza, pero en sentido contrario. O sea, la componente en X de la fuerza entre Q y menos Q es igual a menos la componente en X de la fuerza entre menos Q y menos Q mayúscula. Lo que quiere decir que cuando vaya a hallar la fuerza neta en X me va a dar 0. Y por la misma razón, las componentes en Y van a ser las sumatorias de las dos componentes. O sea que me va a dar algo así como la fuerza neta en Y. Incluso ni siquiera tendría que colocar la fuerza neta, porque la fuerza neta en Y, sino que solo podría obviar el término en Y, porque va a ser la fuerza neta. O sea, la fuerza va a ser toda hacia arriba. Entonces, la fuerza neta en Y va a ser 2 veces. ¿Por qué 2? Porque es la colaboración de la fuerza entre Q y menos Q y la fuerza entre menos Q y menos Q. Entonces, 2 veces la constante K, Q por Q. No voy a tener en cuenta los signos. El signo ya lo estoy teniendo en cuenta en mi gráfico. Dividido la distancia al cuadrado, o sea, A al cuadrado más X al cuadrado por, vamos a decir que este ángulo que hay aquí es alfa, que es el mismo alfa que hay acá, porque este triángulo es exactamente igual. Entonces la componente Y va a ser por el seno de alfa. Llevémonos esta ecuación. Y miremos qué es el seno de alfa. Si miramos el triángulo, el seno de alfa vendría siendo A, pues el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es A sobre la raíz de A al cuadrado más X al cuadrado. O sea, que la fuerza neta, ya no voy a colocar Y, es igual a 2 veces K, Q, Q, A al cuadrado más X al cuadrado por A dividido la raíz de A al cuadrado más X al cuadrado. Y esto lo podría colocar como que la fuerza neta es igual a 2 veces la distancia por la constante eléctrica por la multiplicación de las cargas dividido A al cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios. Bueno, entonces eso sería la respuesta de la pregunta B. Ahora me preguntan cuál sería la fuerza neta
en el origen. Entonces miremos en el origen, pues habría una fuerza hacia arriba debido a la carga Q y habría una fuerza hacia abajo debido a la carga menos Q. Entonces vamos a mirar cómo se comportaría nuestra fuerza, pues sería en el origen, X sería igual a 0. Entonces la fuerza neta que experimentaría la carga Q sería igual a 2 veces A K Q por Q dividido A al cuadrado a la 3 medios. Si nos fijamos, entonces la fuerza es igual 2 veces A K Q Q dividido, este cuadrado se va con este cuadrado, queda A a la 3. Entonces me queda que la fuerza es igual a 2 K Q Q dividido A la 2. Y aquí uno podría pensar que las fuerzas se deberían eliminar y dar 0, pero como una carga es Q y la otra carga es menos Q, entonces va a haber una fuerza de atracción hacia Q y va a haber una fuerza de repulsión hacia Q, hacia menos Q, lo que quiere decir que en ese caso las dos fuerzas se estarían sumando. Y por eso nos da el resultado que tenemos en este momento. Ahora para resolver la tercera, la cuarta, la pregunta D, que es hacer un gráfico. Entonces vamos a hacer un plano. Y entonces cuando acabamos de calcular el valor, este va a ser nuestro f de y, ese que acabamos de calcular para cuando x es igual a 0, que es 2kq por q sobre a al cuadrado. Y si nos fijamos, a medida que x va tomando valores diferentes de 0, o sea que la ecuación es esta, para f de y, nos damos cuenta que a medida que x se va volviendo más grande en lo positivo y en lo negativo, la división pues, se va volviendo más pequeña. O sea que la gráfica tendría que tener como una forma donde a medida que la x va aumentando, la fuerza va disminuyendo. Y como la x es cuadrática, esa va a suceder lo mismo en el sentido contrario. Entonces, la gráfica de la fuerza en y sería más o menos de esta forma.